palabra que se encuentra en Romanos capítulo 5 y versículo 8. Quiero comenzar con este precioso versículo. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Romanos 5, 8 es la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, te damos las gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos que a través de ella, Señor, toques corazones, amado Padre. Porque reconocemos, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque en este versículo contiene mucha esperanza, Señor. Gracias porque a través de este versículo, Señor, podemos mirar el amor que tú tenías hacia tu pueblo, Padre. Podemos ver la fidelidad tuya hacia tu pueblo, Dios. Gracias, Padre, por ese privilegio, Padre, de poder saber que tú enviaste a tu Hijo a la cruz para que muriera por cada uno de nosotros, Señor, por nuestros pecados, Padre. Para que a través de ellos, Señor, tú traigas reconciliación a tu pueblo, Padre. Y gracias porque a través, Señor, de tu palabra podemos ver la fidelidad, Señor, que tú muestras a cada instante sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo, Señor. Y podamos reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios. Tu Hijo nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo nuestro Consolador. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba recordando muchos años atrás, cuando uno andaba descarriado, cuando uno andaba en malos pasos, por resumir algo. Y estaba recordando que cuando siempre tenía alguna circunstancia difícil, siempre pude ver yo la mano del Señor. Siempre pude ver la fidelidad sobre mi vida. Me libró de muchas situaciones muy complicadas de mi vida. Y a veces uno no entendía en aquellos tiempos por qué sucedían las cosas y por qué podíamos ver la mano soberana de Dios sobre su pueblo, sobre su gente, sobre su creación. Y a veces uno le tomaba esas cosas como suerte. Pero para Dios no existe la suerte. Existe el cuidado, existe la protección, existe la bendición del Señor para sus hijos. Y cuando yo comencé en los caminos del Señor, comencé a entender que había alguien que amaba más de lo normal a la gente. Que por más infieles que nosotros podamos ser, Dios siempre permanecía fiel a sus promesas, a sus convicciones, a su llamado, a su propósito. Y a medida que le va conociendo a Jesús, nosotros vamos conociendo el carácter de Dios. Vamos conociendo el amor de Dios. En Hebreos 6, del 13 al 15 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa de Dios. Hay generaciones que pasan de generación en generación.
Y hemos visto la fidelidad de Dios sobre las generaciones que a través de la Biblia nosotros podemos conocer. Pero antes de eso quiero yo decir qué significa fidelidad. Fidelidad significa lealtad, significa el compromiso y la obediencia que se tiene hacia Dios. Y también significa que nosotros debemos estar en los caminos del Señor, permanentemente. Eso significa la fidelidad. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, una fidelidad inmutable que no cambia, que siempre permanece, de los siglos y por los siglos, siempre vamos a ver la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros hemos experimentado, hemos visto cómo el Señor se ha manifestado mostrando la fidelidad sobre cada una de nuestras vidas. Hemos visto cómo el Señor sigue obrando y seguirá obrando por la eternidad. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, se habla de la naturaleza de Dios. Porque dice su palabra que Él es fiel y cumple sus promesas. La fidelidad de Dios es la esencia de la naturaleza de Dios. Por eso es una fidelidad que no puede cambiar, es una fidelidad inmutable. Es decir, no cambia, por lo que no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios se muestra en el cumplimiento de sus profecías, de sus promesas y de sus pactos. Siempre, siempre, el Señor a través de la palabra nos ofrece promesas, nos ofrece pactos que a medida que nosotros vamos caminando se van cumpliendo. Pero no es porque nosotros así lo queremos, sino porque así es la voluntad de Dios. Perdón. La fidelidad de Dios se muestra en la paz que cada uno de nosotros podemos tener cuando creemos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios también se muestra en el perdón de los pecados. Por eso el versículo de Romanos 5:8. Porque Dios, un Dios justo y misericordioso, tiene esa promesa de poder ir cumpliendo nuestros pecados. Porque todos y cada uno de nosotros en este lugar somos pecadores. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Porque el arrepentimiento que hay en el corazón nos permite ir a Dios y que Dios nos pueda limpiar y sanar de todos esos pecados que nosotros cometemos día a día. Fiel Dios es a su palabra. Prometió salvar a su pueblo y Él va a mantener sus promesas para siempre. Esta confianza en Dios debería ser una fuente de consuelo y de fortaleza para cada uno de nosotros. Una fuente de consuelo para el pueblo de Dios. Porque la promesa está ahí. La promesa está dada por Dios. De que Él va a salvar a la humanidad. En Isaías 43, el versículo 2, dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué significa este versículo de Isaías 43, 2? Aquí Dios nos está hablando de la protección y el cuidado que Dios va a tener para cada uno de nosotros. Día a día nosotros pasamos dificultades, circunstancias adversas, pero debemos tener la seguridad de que la fidelidad de Dios siempre va a estar obrando sobre ese camino en el cual ustedes están dando. Mire, Dios usa imágenes vividas para poder comunicar su promesa de protección y sus promesas y su presencia. Porque en este versículo dice que las aguas y los ríos simbolizan desafíos y pruebas, mientras que el fuego y las llamas representan sufrimiento y peligro. Pero miren, hermanos,
Estos elementos se usan a menudo para representar las adversidades de la vida. Pero siempre, cuando pasamos estas adversidades, siempre nos llevan a tener la victoria. Amén. Por ejemplo, en Salmos 66:12, dice la palabra: pasamos por el fuego y el agua, pero nos llevaste a un lugar de abundancia. Es decir, que esas circunstancias, adversidades que llegan a nuestros caminos, eso va a hacer que nosotros nos fortalezcamos, que el Señor pese en nuestros corazones y a su debido tiempo Él nos va a dar la victoria y nos va a sacar de esas circunstancias difíciles que podemos estar atravesando. Porque dice en Salmos que pasemos por el agua o pasemos por el fuego, pero Él nos va a llevar a un lugar de abundancia. Amén. Miren, no sé si ustedes, pero yo he podido palpar en nuestras vidas circunstancias muy difíciles que toca atravesar. Y estamos atravesando una circunstancia difícil. Pero esto no impide de que no creamos en que Dios es fiel y que en su momento Él va a traer las respuestas a estas circunstancias. Porque todos nosotros lo hemos puesto en las manos de Dios. Como dice Efesios 6, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Porque nuestra lucha no es entre nosotros, la lucha es espiritual. Cuando nosotros le clamamos a Dios y la llevamos ante su presencia, Él va a dar la respuesta adecuada y debida. Y nos llevará a mejores pastos, a disfrutar de lo que Él tiene previsto para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, si usted está pasando por eso, tenga confianza en el Señor, en esa fidelidad que Dios le prometió algún rato a usted y le seguirá prometiendo, pues Él le va a sacar avante de todo esto. De igual manera, nosotros podemos ver en Daniel el capítulo 3, en donde se relata la historia de 3 hombres judíos jóvenes que fueron llevados cautivos de Israel a Babilonia. Hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron arrojados a un horno ardiente. Ellos estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por honrar a Dios. Pero yo creo y estoy convencido de que estos 3 muchachos sabían quién era su Dios. Sabían de la fidelidad que ellos tenían hacia su Dios. Sabía que Dios los iba a defender. Sabía que Dios los iba a sacar de cualquier lugar, por más difícil que sea, Dios lo iba a sacar de ese lugar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Salieron gracias a la intervención milagrosa de Dios. Porque si vemos en la palabra de Dios, dice que en el horno donde ellos estaban adentro, había un cuarto que se movía. Y dice que ni salieron ni siquiera con olor a humo. ¿Se dan cuenta la protección de Dios que tiene para sus hijos? ¿Se dan cuenta cómo se manifiesta la fidelidad de Dios sobre las vidas de cada uno de nosotros? Y a veces nosotros vemos la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿qué es de nosotros hacia Dios? ¿Qué es cómo nos comportamos nosotros hacia Dios? ¿Cómo le mostramos a Dios la fidelidad de parte de nosotros? Un agradecimiento a Él por lo mucho que está haciendo, por lo que hace cada día en nuestras vidas. A lo mejor estos muchachos estaban muy seguros y muy confiados en lo que Dios iba a hacer. ¿Sí? Pero en la promesa que habla Isaías 43:2, dice que Dios estará con ellos. Aquí podemos ver que Dios nos ofrece un profundo consuelo y seguridad en los tiempos de problemas y en los problemas que a lo mejor estemos en incertidumbre. Amén.
Y mire, y la fidelidad de Dios no es solamente para un tiempo. La fidelidad de Dios pasa de generación en generación, de generación en generación. Estaba yo viendo el caso de Abraham, el caso de Isaac y el caso de Jacob. Estaba viendo yo cómo Dios se movió en medio del pueblo que cuando ellos estaban al frente. Y estaba viendo cómo la fidelidad de Dios se manifestaba a cada instante con Abraham, con Isaac, con Jacob. Porque Dios les había dado una promesa. Y estos tres patriarcas se cogieron de esa promesa que Dios les había dado. En Génesis 12 dice que Dios le llama a Abraham y le hizo una promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, aquí Dios le estaba dando promesas de poder tener tierras, de poder tener descendientes y de poder ser de bendición para otras personas. En esta parte quiero ver yo que una de las principales promesas que Dios le dio a Abraham fue el de poder tener un hijo. Porque le dice, tu descendencia será grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero su esposa no podía tener hijos, era estéril. Todo lo demás podía cumplirse, pero ¿y el hijo? Fue tan difícil, creo que para Abraham, poder entender lo que Dios le estaba diciendo. Pero Abraham obedeció al llamado de Dios, sin importar lo que iba a suceder. Pero Abraham aceptó y le obedeció al Señor. Salió de su tierra de Harán a los 75 años, cuando recibió la promesa. Su esposa era estéril, sin embargo el Señor le prometió que tendría descendencia e hizo un pacto con él. Hizo un pacto con Abraham, el cual lo ratificó cuando Abraham tenía 99 años. ¿Se pueden dar cuenta? 24 años habían pasado de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y cuando el Señor le dice que iba a ser padre, ¿qué fue lo que sucedió? Primeramente Sara se rió y después Abraham. Porque en realidad era una época bastante avanzada, en donde ya no podían concebir. Y de ahí pasa un año y nace. Y nace su hijo Isaac a los 100 años. Es decir, que tuvo que esperar 25 años para que se pudiera cumplir la promesa que le dio a Abraham cuando lo llamó al servicio de él. Tremendo, ¿no? 25 años que Abraham estaba esperando, que no sabía a quién dejar sus herencias, pero la promesa de Dios se cumplió a su debido tiempo. Porque Dios estaba mostrando la fidelidad que Él tiene hacia su pueblo. La fidelidad que Dios se encarga de poner en nuestros corazones para poder saber que en su debido tiempo Dios va a bendecir. Dios por fin concede su promesa y ahora le llama a Abraham. Y en Génesis 21 podemos ver cuando Abraham le dice, Dios fue fiel. Fue fiel. Pero no solamente esa fidelidad se quedó con el patriarca Abraham, sino que también pasó a Isaac. Y aquí también podemos ver la fidelidad de Dios cuando Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar esposa para Isaac, porque no quería que se involucre con las personas de los pueblos que les estaban rodeando, sino que le mandó a su siervo para que fuera donde su parentela y ahí pudiera conseguir una mujer. Y fue el siervo allá a la tierra de su parentela a buscar esposa para Isaac, en donde le encontró a la hija de Labán, que se llamaba Rebeca.
Rebeca. Pero en Génesis 24:27 dice el siervo Eleazar: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Hacia mi Señor. Aquí está reconociendo la fidelidad de Dios para poder llevar a cabo un plan que tenía que desarrollarse. Si volvemos un poquito más atrás, sabemos que Dios le pidió a Isaac en sacrificio. Y nos hemos de preguntar, ¿cómo es eso de que Dios le da un hijo a Abraham y le pide que lo sacrifique? Un dolor muy profundo en Abraham. Un dolor que yo me imagino que los 3 días que tuvo que caminar hacia el monte Moriah, pensamientos de duda, de incertidumbre. Pero cuando llega a ese monte, Abraham, yo pienso que recuerda la promesa del Señor. Y cuando su hijito Isaac le dice, ¿y dónde está el cordero? Abraham le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Porque estaba consciente de que tenía un Dios que iba a cumplir la promesa de hacer grande la nación de Israel y cumplir el propósito para el cual Dios los había llamado. ¿Sí? Entonces Dios le entrega un cordero para poder ver el sacrificio de ahí. Entonces, situaciones que a veces en nuestro caminar podemos estar pasando situaciones así. No que le pida sacrificio a su hijo, sino a lo mejor en el área laboral, en el área económica, en el área financiera, en el área social, en cualquier área que usted puede estar pasando. Así como Abraham tenía la seguridad de que Dios iba a proveer ese cordero para el sacrificio. Asimismo, nosotros debemos tener la confianza de que Dios va a proveer esa necesidad que está imperante en nuestros corazones. Amén. Dios va a proveer, mis hermanos, porque Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y si nosotros le ponemos en las manos de Dios, sabemos que Él va a obrar en esas situaciones y circunstancias difíciles que podemos estar pasando. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Esa era la segunda generación. Ahora, la tercera generación la podemos ver en Jacob, hijo de Isaac, en donde dice que ora al Dios de su abuelo Abraham, al Dios de su padre Isaac, y reconoce la fidelidad de Dios hacia él. ¿Por qué? Porque cuando fue enviado a la tierra de su tío Labán, dice que él solamente fue con un cayado cruzando el Jordán. O sea, fue sin nada. Y cuando él regresó, pudo ver que era un hombre rico. Miren lo que dice Génesis 33:9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Aquí podemos ver que cuando Jacob se fue huyendo de su hermano Esaú. Y allá en la tierra de su tío Labán comenzó a trabajar. Dice que solamente pasó con un cayado el río Jordán. Pero allá Dios lo bendijo. Mostró la fidelidad de Dios sobre su vida y lo hizo rico. Por eso dice lo que acabamos de leer, que ahora está sobre 2 campamentos. Había 2 campamentos y muchos animales, muchos rebaños, mucho ganado de lo que él se había hecho allá en la tierra de Labán. Entonces aquí vemos la fidelidad de Dios. Y miren, Jacob pudo vivir
Es una bendición tremenda porque Jacob pudo vivir con su padre y él pudo también disfrutar de sus nietos, a los cuales le bendijo, Efraín y Manasés. Aquí vemos la fidelidad de Dios sobre circunstancias que a lo mejor pueden ser difíciles para nosotros. Pero sabía esta generación, esta tercera generación, que Dios estaba delante de ellos y que Dios los iba a bendecir grandemente. Amén. Así la fidelidad pasó de Abraham a Isaac y luego a Jacob. Y de ahí pasó también para nosotros, para el pueblo de Dios. En Deuteronomio 7:9 dice la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Tremendo. Entonces, en este tiempo, ¿cómo no se va a poder confiar en el Señor? En su fidelidad, en su amor, en sus promesas, en lo que Él va cumpliendo a medida que nosotros lo vayamos buscando. En su fidelidad nosotros podemos apoyarnos, porque en esa fidelidad nosotros podemos tener consuelo y esperanza para poder ver días mejores. Porque Dios es fiel para cada uno de sus hijos. Y miren, yéndonos al Nuevo Testamento, hay unas historias también que impactan el corazón de las personas. Cuando personas que a lo mejor se encuentren sin una visión fija, a lo mejor que no pueden salir de asuntos financieros, asuntos económicos, que a lo mejor están privados de hacer cosas para el Señor. Ahí es cuando Dios, a través de Jesucristo, comienza a manifestarse, comienza a derramar la fidelidad de Dios. Porque Jesucristo dice en Marcos 10:46, habla acerca de la historia de Bartimeo, el ciego que Jesús sanó en Jericó. Nos enseña la importancia de la perseverancia, la confianza y la fidelidad de Dios hacia personas que necesitamos el obrar de Dios en nuestras vidas. El obrar de Dios en nuestras vidas. Necesitamos. Pero ¿qué significa el necesitar? El necesitar significa estar perseverantes en la fe con Dios, en la lectura, en la oración. El de que la confianza que tenemos en Dios tiene que ser renovada cada mañana, cada día, la confianza en nosotros. Y siempre estar firmes y pendientes de que la fidelidad de Dios siempre se va a manifestar. Mire, en Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos de ellos le reprendían, le decían: cállate. Pero este ciego clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esas situaciones? Ha sido: Señor, hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia. Cuando en esos momentos el corazón es quebrantado, el corazón siente un dolor tremendo porque a veces no encontramos respuestas. Pero el clamarle a Dios, decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Unas palabras que yo creo que llegan al corazón de Dios, tocan el corazón de Dios, y eso hace que la mano poderosa de Dios comience a moverse. Porque a veces nosotros esperamos en hacer nosotros las cosas, sin esperar que Dios comience a obrar en esa situación. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga?
El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. ¿Ah? A veces el Señor nos hace un llamado a su pueblo. De una o de otra manera, Jesús llama a sus hijos. ¿Estamos nosotros con nuestros oídos listos para poder escuchar la voz de Dios? ¿Estamos con el corazón dispuesto a poder escuchar la voz de Dios en nuestros oídos y poder entender que lo que Él nos está haciendo es un llamado a cada uno de nosotros? Levántate, te llama. Levántate, te llama. Le dijeron a Bartimeo. Y él, sin pensar dos veces, dice que botó la capa. Dice que botó la capa. ¿Qué significa eso de que usted tiene que dejar la capa? ¿Ah? Deje lo que usted quiere hacer y déjele que Dios comience a obrar. Deje su sabiduría atrás y deje que la sabiduría de Dios esté en su mente y en su corazón. Deje los problemas que le están estorbando y vaya donde el Señor. Abandone, deje esa capa. Porque a veces esa capa puede ser pesada que no le deja caminar bien. Ese problema le puede formar como un grillete en su pie que no le deja caminar correctamente. El Señor dice: deja esa capa y ven. Deja esa capa y ven. Dice que Él dejó y fue a Jesús. Le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quiere que haga el Señor con usted en esta mañana? ¿Qué quiere que le haga el Señor en su vida? En alguna área en la que usted esté fallando. ¿Qué es lo que Dios quiere que le haga en esa área? ¿Ah? Dígale: Señor, aquí está mi área, tómala. Te la entrego a ti. Le digo que recobre, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Amén. Jesús primeramente comienza a tocar el corazón, a salvar su vida de la condenación. Y eso hace que usted también reciba sanidad. Primero le salva y después le sana. Porque aquí dice: tu fe te ha sanado, ¿no? Dice que la fe le ha salvado. ¿Por qué? Porque Bartimeo escuchó oírle a Jesús y él se apresuró a acercarse a él. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús venía, él se levantó y fue a él. Porque a lo mejor él ya conocía lo que Jesús venía haciendo. Bartimeo sabía cómo Jesús venía trabajando, escuchado de lo que Jesús hacía: milagros, proezas, sanidades. Y eso es lo que a Bartimeo le llegó la fe para decir: sí, Señor, aquí estoy. Sálvame primeramente. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios podemos ver en Hechos. Y aquí vemos con personas que han decidido obedecerle. Ese caso es de Pedro y de Juan. En Hechos 5:17, la Biblia nos cuenta una historia también muy espectacular. Porque dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que con él estaban, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel.
y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, dice que no los hallaron en la cárcel. ¿Cómo pasarían, verdad? ¿Cómo abrirían las puertas y cómo pasarían por donde la guardia? Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces dice que fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote los preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Pueden ver ustedes ese contexto, ese panorama que nos pinta Hechos del capítulo 5? Que fueron metidos presos por predicar la palabra de Dios. Les amenazaron que no prediquen la palabra de Dios. Pero Dios fue y los sacó de noche sin abrir los candados, sin que los guardias se den cuenta, y fueron al templo en la mañana a predicar la palabra de Dios. Les habían amenazado que no predicaran el evangelio. Por eso es lo que Pablo dice en Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y aquí Pedro y Juan estaban haciendo eso, lo que Dios les había solicitado, les había mandado. ¿Por qué? Porque también estaba en su corazón la promesa de que Él los iba a proteger a cada uno de ellos. Él los iba a acompañar por donde ellos fueran. Y dice que estaba en el templo enseñando el nombre de Jesucristo. Entonces, a veces nosotros podemos mirar a través de estos pasajes cómo Dios comienza a mover y a manifestarse en cada una de nuestras vidas. Por más difíciles circunstancias que estemos, siempre va a estar la mano soberana de Dios sobre nuestras vidas. Porque Él es fiel, Él es justo y siempre nos defenderá. Aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por las llamas, no nos anegará las aguas ni nos quemará el fuego. Porque Dios es fiel, Dios es justo. Y dice que ni la llama arderá en ti. Lo que dice Isaías 43:2. Pero esa es la confianza que nosotros como hijos de Dios debemos tener en nuestros corazones. No solamente en momentos de felicidad, de alegría, cuando hay abundancia, sino también en esos momentos de necesidad, de problemas, cuando no tenemos una respuesta a lo que nosotros necesitamos tener. ¿Sí? Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Las misericordias del Señor nunca van a terminar. Amén. Por eso es necesario, es importante de que en nuestro corazón hay esa seguridad y esa convicción de que la fidelidad de Dios siempre va a estar sobre nuestras cabezas. Siempre va a estar guiándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos en el Señor. ¿Sí? Ahora, volviendo un poco a Romanos 5:8, donde leímos el primer versículo, porque dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Ahora miren, si no fuera por la fidelidad de Dios, ¿qué sería de nuestras vidas? Fuéramos exterminados, fuéramos eliminados de aquí. Porque nosotros siempre de una o de otra manera le somos infieles al Señor. Somos infieles al Señor. Pero en este versículo dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Ese amor incondicional, ese amor que no espera nada a cambio de nosotros, sino que ese amor que derramó en la cruz del Calvario, es por ese amor en el que nosotros tenemos salvación y vida eterna. Es a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo, es lo que podemos decir nosotros, gloria a Dios, aleluya, la gloria sea para Él, porque Él hizo esa obra que ninguno de nosotros lo hubiéramos podido hacer, porque Él ocupó nuestro lugar, allí deberíamos estar nosotros, pero Cristo mostró su amor para con nosotros, en que siendo y seguimos siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros y en nuestros pecados. Amén. Mire, en 2 de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Guardará del mal. Tarde o temprano, cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a una realidad en que todos nosotros hemos pecado y todos a veces llevamos fracasos en nuestro interior. Pero la buena noticia es de que la fidelidad de Dios nunca ha dependido de nuestra perfección. Nunca depende de lo que nosotros somos. No depende de lo que nosotros nos hemos preparado. No depende de nuestras características, sino depende de la fidelidad de Dios. Depende de la fidelidad de Dios. Él es quien está guardando nuestras vidas en el hueco de su mano. Dice que para Él somos los ojos de la niña de sus ojos. Somos un especial tesoro para el Señor. Por eso, hermanos, que esa fidelidad que Dios quiere derramar sobre nosotros, lo podamos creer. Amén.